Pedro Sánchez ha movido ficha contra los jueces, ha vuelto a cambiar el relato y con ello desplazar la ventana de Overton. Pedro Sánchez en definitiva ha elevado su apuesta. Hablo, cómo no, del indulto a Magdalena Álvarez por parte del Constitucional por el caso de los ERE. Lo que a primera vista puede parecer una más de Sánchez tiene muchísimas implicaciones que vamos a ver. Podría parecer otro gesto como los indultos, pero no. Hay que leer entre líneas el discurso de Pedro Sánchez para entender de qué va esto. Veremos de forma somera la noticia, qué ha dicho la jurista Lupe Sánchez y qué ha dicho Iván Espinosa de los Monteros. Pero sobre todo veremos qué ha dicho Sánchez y qué va implícito en sus palabras. El caso de los ERE es una de las mayores tramas de corrupción, si no la mayor, que se han vivido en nuestro país. Mediante un sistema opaco y clientelar se repartieron 680 millones de euros. Que se hayan podido demostrar. 1,3 millones de euros fueron para comprar droga. Otra trama se llevó un botín de 66 millones. Y Magdalena Álvarez era exconsejera andaluza y ministra con Zapatero. También era consejera María Jesús Montero, que ahora es vicepresidenta y ministra de España. A ella volveremos después. Y retomando la noticia, en este caso del debate por María Jamardo, los 7 votos del bloque izquierdista de la Corte de Garantías admiten el recurso planteado por la exministra y abren la puerta a desjudicializar parcialmente la corrupción de la Junta Socialista de Andalucía. Y ahora hay que ver qué órgano es el que se ha encargado, el Constitucional. El Constitucional es elegido por políticos cuando debería ser una sala más del Tribunal Supremo, y además, el Constitucional no debería de contradecir al propio Supremo. ¿Pero por qué el Tribunal Constitucional estaba en manos del PSOE? Lo estaba porque Teodoro García Egea del Partido Popular se lo había entregado. Nos dice Iván Espinosa de los Monteros. El Tribunal Constitucional salva a la exministra de Zapatero condenada por un delito de prevaricación continuado a raíz de este tuit, recordando las consecuencias de que el PP entregara al PSOE el Tribunal Constitucional. Un jurista de reconocido prestigio me escribe subrayando por qué el Tribunal Constitucional es incluso más importante que el Consejo General del Poder Judicial, por el que tanto se pelean ahora PSOE y PP. Todo el mundo está obsesionado con el Consejo General, que, en efecto, es importantísimo. Pero mucho más importante es el Tribunal Constitucional por el siguiente motivo. Con el fin de fortalecer a los partidos durante la transición, se le otorgó un control cuasi absoluto del sistema democrático, hasta el punto de que se creó una unión de actuación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Así, en España es inconcebible que, como ocurre en Gran Bretaña o Estados Unidos, diputados del partido en el gobierno se rebelen contra iniciativas legislativas promovidas por dicho gobierno, la famosa disciplina de voto, y la razón por la cual algunos pensaban que Paje no iba a apoyar con sus diputados manchegos la investidura de Sánchez, cuando otros advertíamos de que sí le iban a apoyar. En un sistema como el nuestro, continúa Iván Espinosa, y aceptando la definición de democracia como gobierno de la mayoría limitado por los derechos de la minoría, el Tribunal Constitucional actúa como garante de la minoría, es el protector de la minoría. El Tribunal Constitucional evita la existencia de una dictadura de la mayoría que podría aprobar las leyes que le diera la gana aun siendo inconstitucionales. Cuando el Constitucional se cargó los estados de alarma, la izquierda dijo que estaba yendo en contra de la voluntad del pueblo. En contra de la mayoría, en definitiva, de la dictadura de la mayoría, y era cierto, porque esa es su función. Por eso Pablo Iglesias clamaba y Sánchez se ocupó de acaparar el Tribunal Constitucional con carácter prioritario, para eliminar su función de protector de los derechos de la minoría. Lo terrible es que el PP se lo regalara tan irresponsablemente para evitar que Vox siguiera cosechando triunfos que ellos mismos ni intentaban, o bien, como se publicó, a cambio de información comprometedora de una rival interna. Es decir, que Casado ordenó a Teodoro García Egea que entregaran el Tribunal Constitucional a cambio de información de Ayuso para intentar cargarse a la que consideraba Casado como una rival política. Error gravísimo en cualquier caso, continúa Iván Espinosa de los Monteros. Huelga decir que con este Tribunal Constitucional los estados de alarma habrían sido declarados constitucionales. De hecho, Conde Pumpido emitió votos particulares en la sentencia defendiendo su constitucionalidad. O dicho de otra forma, el Tribunal Constitucional no cumple con su función de velar por el cumplimiento de la Constitución, sino que es un órgano politizado y fallará a favor de quien más vocales tenga dentro. Luego iremos a quiénes son estos vocales. Pero repito, esto se evitaría si el Constitucional fuese una sala más del Tribunal Supremo.
Y por esto los juristas confían más en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que en nuestro propio Tribunal Constitucional a la hora de cargarse la amnistía, que ya es triste. Pero es que en España los derechos de la minoría ya no están protegidos. Y por eso en España ya estamos en una dictadura de la mayoría, porque ya no existe una democracia según la definición que expusimos al principio, gobierno de la mayoría, limitado por los derechos de la minoría. Y ahora volvemos a la noticia. El Constitucional indulta la prevaricación de Magdalena Álvarez. Y aquí es tentador pensar, bueno, puede ser que estén politizados, pero no dejan de ser jueces, ¿verdad? ¿Verdad? Pues no, quienes han contradicho la decisión de los jueces no son jueces. Nos dice la jurista Lupe Sánchez, el Tribunal Constitucional no es poder judicial. La mitad de sus miembros no son jueces y tienen a exministros y exaltos cargos de Sánchez colocados. Que se haya convertido en una instancia casacional que corrige las penas por corrupción del Supremo es un síntoma más de lo que está pasando en nuestro país ante la indiferencia de muchos. Y con todo esto en mente vamos a escuchar qué dijo Sánchez, pero para leer entre líneas. No es que me apetezca especialmente escuchar al señor de la Moncloa. No somos ingenuos. Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años. Aquí Sánchez ha movido nuevamente el relato y la ventana de Overton. Cuando estalló el caso de los ERE, no se hablaban desde la prensa de PSOE andaluz. Le ponían la etiqueta de andaluz para que de esta forma no se manchara el nombre de todo el partido, gesto que no hemos visto cuando las tramas de corrupción han sido de otros partidos. Pero ahora, en plena campaña de derribo contra el Poder Judicial y en pleno asalto de Sánchez al Consejo General del Poder Judicial, nos intentan vender el caso de los ERE, que toda la sociedad comprendía que había sido un caso de corrupción, como un caso más de lawfare. Nos intentan vender como que los políticos condenados por los ERE eran inocentes y que fue la derecha, instrumentalizando a los jueces, quien se inventó una causa para de esta forma dañar al Partido Socialista. No es casual que se llevase a Magdalena a un acto suyo. Nos dice el murciano Raúl del canal El Cid, ya lo dijo Sánchez, a esta corrupta Conde Pumpido y su hijo, me la indultan pero ya. Y detrás, todo lo robado en Andalucía, impunidad para el socialismo. No hay delito condenable si eres socialista. Continúan con ese relato maniqueo de que Sánchez es el pueblo, Sánchez es la democracia y todo lo que se opone a los planes de Sánchez es el antipueblo, es la fachosfera, es la maquinaria de fango. Y ahora vamos a Marisu Montero. La ministra de Hacienda y entonces consejera de Griñán se negó a reclamar la devolución de los 680 millones de los ERE. Podemos entender que aquí prevaricó y evitó que se recuperase ese dinero de los parados andaluces que, como veíamos, fue gastado en droga y en enriquecer a 4 personas. Cuando el Constitucional, nos dice Pedro Otamendi, anula la condena a Magdalena Álvarez, María Jesús Montero subraya su confianza en la justicia. Cuando un juzgado investiga a la mujer de Pedro Sánchez, es toda una denuncia falsa de una organización ultraderechista. Bueno, primero de confianza en la justicia, ¿no? Porque creo que ha habido ríos de tinta respecto a esta cuestión que ustedes conocen perfectamente y, por tanto, volver a reiterar, ¿no?, nuestra confianza en la justicia. Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. Y para que veáis que no se trata de un caso aislado, lo de Magdalena, sino que es otro cambio en el relato de Pedro Sánchez para de esta forma acabar con los jueces, la ponencia del Tribunal Constitucional propone perdonar el delito de malversación a la exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, Carmen Martínez Aguayo. No solo a Magdalena, también a esta. Con ustedes, la magistrada ponente de la sentencia en cuestión, para cuando los socialistas os hablen de lawfare y todo eso. Y el juez García Castellón se ha pronunciado harto de este ataque por parte del Ejecutivo al Poder Judicial. Primero, ¿qué pasa? ¿Que el lawfare solo hay cuando toca a unos y no cuando toca a otros? Y segundo, ¿por qué, como aquella película famosa, por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Esto es igual. ¿Por qué lo llaman lawfare cuando es prevaricación de lo que te están acusando? ¿Pero para qué le emplean una palabra absolutamente hipócrita? ¿Por qué? Pues ya se imaginan por qué, claro.
para asaltar al Poder Judicial, igual que quieren asaltar los medios de comunicación. Voy a decirlo de forma muy clara, lo que estamos presenciando es la instauración de una dictadura. En las dictaduras también se puede votar y no por ello no son dictaduras. Lo que estamos viviendo es un golpe de estado blando de Pedro Sánchez contra el Poder Judicial, último resorte que le falta por controlar, único mecanismo que puede saltar cada vez que cometa un desmán. El fin de Pedro Sánchez es perpetuarse en el poder a como dé lugar. Primero se hizo con su partido, eliminando a todos los elementos que le podían hacer sombra o disputarle el liderazgo. Después se entendió con aquellos poderes internacionales que le podían apoyar, como el Foro de Davos. Luego creó una red de alianzas internacionales, incluso sacrificando los intereses de España, como hemos visto con sus concesiones a Marruecos y a Alemania. Posteriormente colonizó todas las instituciones españolas, tanto las públicas como las privadas. Compró los medios de comunicación dispuestos a venderse con publicidad institucional y subvenciones, y ahora se prepara para asaltar al Poder Judicial y a aquellos medios de comunicación que no se han plegado a sus intereses. Sánchez es un golpista y por eso es tan importante pararle. Ah, y se me olvidaba. Por el camino ha enriquecido a sus familiares y amigos, y se ha enriquecido a él mismo. Que quede meridianamente claro, esto no se trata de y tú más y si lo hace otro partido nos callamos. Esto se trata de defender el Estado de Derecho y la separación de poderes, así como la igualdad ante la ley. Se trata de defender a la democracia. Porque lo que Pedro Sánchez está haciendo es depauperar la ya de por sí maltrecha salud democrática española. Y la pregunta es, cuando haya un cambio de gobierno, ¿ese nuevo gobierno se limitará a colonizar con Macho Sánchez los poderes públicos y el Poder Judicial? ¿O por fin despolitizarán la justicia? ¿Por fin permitirán que el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional sean órganos que se elijan por los propios jueces? Porque ahora en la oposición están reivindicando eso, pero el PP ha gobernado con mayoría absoluta y no cambió nada. El propio Sánchez, de hecho, cuando estaba en la oposición, hablaba de separación de poderes, y ha sido el que más daño le ha hecho a esa separación. Mientras no haya una justicia independiente y una auténtica separación de poderes, continuará habiendo Pedro Sánchez en el poder. Porque nos hablan de echar a Sánchez, y sí, es importante, pero el problema no es solo Sánchez, el problema es el sistema que han ido construyendo. Cada vez que el PSOE entra en las instituciones, continúan su agenda y luego son incapaces de revertir eso cuando se les expulsa del poder. Y claro está también, Sánchez ha acelerado su asalto al Poder Judicial por los escándalos sobre su mujer y su propio hermano. Sabe que si son condenados, ahí se acaba su carrera política. Así que como sociedad civil nos toca apoyar la acción de los jueces. Lince TV, Política y Noticias.